Felipe II vivió del año 1527 al año 1598. Era rey de España y de Portugal, y puede decirse que también llegó a ser dictador y dueño de Milán, de una parte de Francia, de los Países Bajos, de todo México y Perú. Y decía que en sus dominios no se ponía el sol. Utilizó a la Inquisición como instrumento de gobierno para evitar la extinción de la herejía en sus estados, y lo logró en España. Quería exterminar el protestantismo en Europa, pero se dio cuenta de que esto le costaría mucho dinero y, despreciando los procedimientos legales, despojó de muchos tesoros a sus colonias citadas. El Papa permitió a ese rey que atacara a Inglaterra y se apoderara de ella si podía, a fin de evitar el extendimiento del protestantismo por las tierras que Inglaterra estaba colonizando en la América del Norte. Entonces dicho rey hizo construir la Armada Invisible, así le llamó, la Armada Invisible, la que puso bajo el mando del duque de Medina, y se lanzó al ataque. Pero la marina inglesa, que en ese tiempo era menos numerosa que la española y estaba capitaneada por Howard Drake, se defendió con valentía, y ayudada por una tempestad que seguramente Dios envió, destrozó a la jactancia Armada Invisible a fines de agosto de 1588. Así pues, de manera providencial, no fue detenido el progreso del Evangelio en Europa ni su marcha a las Américas. Mis hermanos, esta es una historia real que ocurrió en tiempos de Reforma. Mis hermanos, así como este rey, Felipe II, estaba en un alto rango, con una gran posibilidad de conquista, su propósito era totalmente anticristiano. Él estaba a cargo de muchas personas, evadió hacer las cosas conforme a la ley y más bien despojó a muchos de sus posesiones para él financiarse estos propósitos malvados, propósitos inspirados por el mismo infierno. Esta historia, mis hermanos, es un vívido ejemplo del comportamiento de la Gran Babilonia que hemos estado estudiando. Esta Babilonia que se embriaga en el vino de la fornicación, de los deseos mundanos, anticristianos, y que, entre otras cosas inmorales, uno de sus propósitos principales es evitar la propagación de la verdad del Evangelio. Así se ha comportado la Gran Babilonia desde la venida de Cristo hasta el final. Primera de Timoteo 6:10 es una cita que voy a estar citando, valga la redundancia, varias veces en la noche de hoy. Primera de Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado de estas cosas del mundo. El dinero no es malo per se, en sí mismo. No, lo que es malo, se convierte en idolatría, es amar al dinero, amar las riquezas sobre cualquier otra cosa, sobre Dios. En el capítulo anterior, mis hermanos, vimos la Gran Babilonia como una gran prostituta que hace fornicar a los moradores de la tierra. Ahora veremos la Gran Babilonia caer desde su raíz, desde los ídolos de los ídolos, el cual es el amor al dinero. Vemos la descripción de la Gran Babilonia, la veremos ahora en términos económicos. Se habla mucho de la economía de la Gran Babilonia, del mundo, en el capítulo 18. De modo que entonces vamos a entrar al estudio del primer versículo de la noche, y dice así, Apocalipsis 18:1: después de esto vi
a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Las primeras dos palabras que vemos, o tres más bien, son después de esto. ¿Después de qué? Bueno, después de lo que Juan viene narrando en el capítulo 17. Y recordemos que al inicio de cada capítulo nos introduce Juan ángeles, ¿cierto? Por ejemplo, en el 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles. Y ahora en el 18 dice, después de esto vi a otro ángel. Es importante recalcar que esto no es un acontecimiento cronológico, aislado. No, en el capítulo 14, está ahí cerca, lo puede buscar. Vamos conmigo a Apocalipsis 14:8. El 14:8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el capítulo 8 ya habíamos narrado el fin de todas las cosas, la última copa de la ira. De manera que entonces el capítulo 18 no es otro evento, es el mismo evento de Apocalipsis 14, pero ahora dándonos más detalle, que es lo que hemos estado enseñando en Apocalipsis. Son las mismas visiones, dando cada vez más luz, más detalle de los mismos acontecimientos. De modo que entonces esta visión lo que hace es arrojarnos eso, más detalles del mismo evento. Ahora, es una tentación pensar que este ángel es Jesús por la descripción que nos da. Obviamente dice que viene del cielo con gran poder, y lo que más llama la atención es que la tierra fue alumbrada de su gloria, fue alumbrada. Pero la gramática nos hace empezar a dudar si este realmente es Jesús. No creo que el Espíritu Santo llame a Jesús como otro ángel, ¿verdad? Lo llamaría como un gran ángel, no otro ángel. La palabra otro nos viene diciendo de que es otro ángel como los que ya se han dado anteriormente, que ya hemos abordado. De manera que por ahí ya empezamos a ver que no es Jesús. La siguiente frase dice, lo vemos descender del cielo con gran poder. Esa frase gran poder quiere decir que viene con gran autoridad. Claro, viene del cielo, donde está el Rey de Reyes, quien tiene toda autoridad. Y viene comisionado por el Dios del cielo, el Dios de gloria, el unigénito. ¿Sí? Y lo que acontece cuando Él desciende con gran poder, con gran autoridad, es que la tierra es alumbrada con su gloria. El ángel no tiene gloria en sí mismo, sino que viene de la presencia del Dios de gloria. Un ejemplo bíblico para dar a entender este versículo, para poder hacer apología de que este ángel no es Jesús, es Éxodo 34 al 35. Si usted va conmigo ahí, Éxodo 34 al 35, dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Note el verso 35. Al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, estaba en la presencia de la gloria divina, del Rey de Gloria. Y era inevitable que esa gloria Moisés la transmitiera. De igual manera, el ángel viene con esa gloria. Ha estado con el Rey de Gloria en su cielo, y la gloria de este ángel es tan grande de manera que ilumina la tierra. En ese sentido es que la palabra de Dios nos está narrando esta porción y dando a entender que el mensaje también es glorioso.
El anuncio es glorioso. El anuncio es tremendo. Dios es tremendo, el anuncio es tremendo. Es interesante, mis hermanos, este lenguaje corporal de Moisés. ¿Por qué hablo del lenguaje corporal? Porque Moisés estaba en la presencia de Dios y su lenguaje corporal así lo comunicaba. Las personas veían a Moisés y veían en su rostro que estuvo con Dios. Este ángel viene con gran poder y viene también de la presencia de Dios. Y no quiero dejar una aplicación con respecto a eso. ¿Cómo es nuestro lenguaje corporal? En el sentido de que le pasa al cristiano. Si usted ha estado en la presencia de Dios, si usted pasa tiempo de calidad con Dios, tiempo de calidad con su palabra, si usted va a la iglesia el domingo y usted realmente estuvo ahí, no fue que estaba su cuerpo ahí diciéndole al hermano pastor y a la iglesia, mírenme, aquí estoy, pero su mente estaba en otro lado, en lo que va a hacer después en la tarde. Si dejó, el ejemplo más famoso, ¿verdad? Si dejó la olla de los frijoles encendida o la plancha encendida. No, si usted realmente estuvo ahí, si usted realmente estuvo interesado en adorar al Dios de este libro santo y conocerlo, y estuvo ahí, su mente, su alma estuvieron en el culto, es inevitable que nuestro lenguaje corporal lo comunique. Una persona que va y está con Dios no puede salir peor. Jamás. Si una persona realmente entra a la presencia del Señor, va a salir diferente. De manera que las otras personas hasta pueden leer ese lenguaje corporal. Pueden ver en usted, esa persona algo tiene. Y a usted, yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que las personas dicen, usted tiene algo. Usted transmite cierta paz. O algunos te dicen, usted tiene como una vibra ahí muy bonita, ¿verdad? Le llaman ahora así, una vibra muy tuanis, para usar un lenguaje coloquial. Gloria a Dios, porque entonces la imagen de Cristo nos está transformando. La pregunta es, ¿está usted siendo transformado por la imagen de Jesucristo o la gran Babilonia te está transformando? Y cada vez te ves más amargado o amargada, cada vez más, vamos a ver, menos como amable, para usar una palabra que ilustre lo que quiero decir, menos amable. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Porque debemos estarnos transformando según la imagen de Cristo, y eso es importante. Ahora, muy bien, ¿cuál es la celebración del ángel? El ángel viene del cielo, viene con gran poder, gran autoridad, y la tierra es alumbrada de su gloria. ¿Qué viene a hacer este ángel? Bueno, hay un anuncio terrible, y yo lo veo más como una celebración. ¿De qué se trata esta celebración? Bueno, leemos el verso siguiente. Dice, y clamó con voz potente, diciendo, ese es el anuncio o la celebración. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El ángel que viene con gran poder, viene con ese poder para usarlo de una manera que se manifiesta en esa voz potente. La voz es potente porque se requiere que todo el mundo la escuche. Y eso me recuerda como cuando usted iba, por ejemplo, a jugar con sus amigos, fútbol o lo que sea, y
Yo jugaba, por ejemplo, básquetbol con mis primos y solíamos apostar. El equipo que perdía debía invitar al otro a una pizza y a una coca. Y la pizzería estaba como a 300 metros. Entonces el equipo que ganaba iba haciéndole bullying a los perdedores. Hey, perdedores, les toca invitar y todo eso, ¿verdad? Era una alegría para el equipo que ganaba y una celebración. Mis hermanos, a gran escala hay una celebración acá por la caída de Babilonia. Ha perdido la guerra, ha perdido la batalla. Al final de cuentas, como hemos dicho una y otra vez, en Cristo somos más que vencedores, pero la gran Babilonia es más que perdedora. Todo aquel que no está en Cristo en este momento no es un vencedor, un exitoso, por más fama o fortuna o estabilidad económica o mental que diga tener. Es todo un perdedor. Y es triste. Pero aunque parezca pecaminoso, no lo es. No es malo celebrar la victoria que a la vez es una derrota para Babilonia. Celebrar nuestra victoria y no es pecaminoso celebrar la derrota de Babilonia. No lo es. Gloria a Dios en este día en el cual todo el sistema pagano anticristiano caiga. Y nosotros debemos orar por ese día y gozarnos porque ese día vendrá sí o sí. Sí o sí. El verso 2 anuncia 2 veces, ha caído, ha caído. 2 veces lo recalca. El juicio final y la destrucción de los moradores de la tierra es segura y está decretada. Es un pasado con certeza futura, por así decirlo. Es el ya, pero todavía no. ¿Sí? Ha caído la gran Babilonia. Y esto es tan importante para la iglesia destinataria. No debemos dejar de tomarlos a ellos en cuenta. Ellos están recibiendo este pasaje que también era para ellos y era muy importante para ellos. Se les está diciendo a ellos, gócense, porque todo el sistema que los oprime va a caer. Y es fijo. Es ya, pero todavía no. Así que gócense, sigan adelante, sigan fieles a Cristo, aunque los echen en la cárcel, aunque los persigan, aunque no puedan trabajar, sigan fieles, porque su victoria es segura y la derrota de ellos es segura, sí o sí. Ahora, este capítulo de Apocalipsis 18 está lleno de referencias del Antiguo Testamento. Jeremías 52 es un ejemplo. Jeremías 50 es como leer Apocalipsis 18. Y dice, por ejemplo, el verso 2, anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera y publicad, no encubráis, decid, tomada es Babilonia, veles confundido, desechado de Merodac, destruidas con sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Es la misma celebración, anúncielo, que es lo que Ángel está haciendo acá, anunciando eso. Hermanos, esta iglesia destinataria y toda la iglesia hasta que Cristo venga ha estado y estará advirtiéndole a la gran Babilonia, al mundo, a los moradores de la tierra, a los que no quieren venir a Cristo, les ha estado diciendo, arrepiéntanse, el juicio de Dios viene. Arrepiéntase, usted no es eterno, puede morir hoy o puede morir mañana. Arrepiéntase, ven a Cristo, ahí hay perdón de pecados para su alma, en Él está la vida eterna. Ven, es por gracia, misericordia, no es por religiones, no es por obras. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Y la gran Babilonia, todo el tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, los moradores de la tierra blasfeman contra Cristo, toman por inmunda la sangre de Cristo y piensan que sus caminos son mejores que los caminos de Dios. Desprecian a Cristo, desprecian su palabra, desprecian al pueblo de Cristo, blasfeman contra el pueblo de Cristo
Hoy lamentablemente escuché a una persona familiar manifestando blasfemias indirectamente contra el cristianismo, maldiciendo a los pastores. Esta persona estaba en cierto estado de embriaguez. Yo le iba a contestar, pues es un chat en el cual estoy. Yo le iba a decir, no, no sabes lo que acabas de decir porque has maldecido a los pastores, pero la Biblia llama a Jesús el pastor de Israel. Y sin darte cuenta estás maldiciendo al mismo Jesús. Como él está en estado de embriaguez, no vale la pena argumentar, pero me da tristeza y pena. Y yo comentaba eso con otra persona y le decía que Dios tenga misericordia, que Dios perdone esos pecados. De hecho, la Biblia dice que Dios perdonará incluso que blasfemen contra Cristo o contra Dios. Pero hay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Dios tenga misericordia. El punto es que la iglesia estaba haciendo su trabajo y los moradores de la tierra lo que hacen es perseguirla, atacarla, menospreciarla, tenerla por lo vil y despreciado del mundo. Así tienen los moradores de la iglesia, de la Babilonia a la iglesia, ¿verdad? Jeremías 50:39 dice, por tanto, allí moran fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generación de generaciones. La referencia a la Babilonia. Esta ciudad, la Gran Babilonia, es todo lo contrario a Jerusalén, una ciudad de luz hermosa, donde habita Cristo y su luz la ilumina. En esta Gran Babilonia lo que habita Satanás y sus demonios, sus mentiras, blasfemias. Mas la nueva Jerusalén es todo lo contrario. Ve al verso 3. El verso 2 nuevamente dice, y clamó con gran voz diciendo, una voz potente diciendo, ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. El mundo es la habitación de Satanás y sus demonios. Y gloria a Dios por su caída. Cuando celebramos la caída de la Gran Babilonia, celebramos la caída de todo el imperio satánico. Todo satanismo se cae. Toda esta insensatez de la ideología de género se va a terminar algún día. Toda esta mentira, todo este montón de falacias que se están dando en los medios de comunicación hoy en día. Y en muchos ámbitos, en el ámbito político, se manifiestan mentiras y falacias y blasfemias. En el ámbito de la moral, en el ámbito de la economía y en el ámbito de la salud. Por todo lado hay blasfemias, mentiras, engaños y por todo lado, tanto que el hombre adora y se refugia en lo científico y en lo tangible y si no es científico no lo creo. Tanto que el hombre se mofa de ser intelectual y usar la razón para tomar decisiones y dejarse guiar por la razón, hoy en día más que nunca es burlada por la política, la cual desecha cuestiones sensatas que ha manifestado la ciencia. Hoy a la política le dice, no me importa lo que la ciencia piense. Desechamos lo que dice la verdad, porque aquí lo que nos interesa es llevar al pueblo al caos, a la división y que no se reproduzcan y más bien matémoslos. Dice el verso 3, nos da la razón de este gran anuncio, de esta gran celebración. Dice, hay un porqué, porque todas las naciones, no deja ni una, hermano. Note que ahí está, en esta palabra todas, ahí está Israel. Aquellos que aman a Israel y tienen a Israel como el pueblo de Dios. Uy, no blasfeme contra Israel. Pues resulta que Israel ha bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, aún la nación de Israel. Porque dice toditas. Estamos hablando de la Israel étnica. La que tiene un embajador. Esa Israel. No de la Israel de Dios.
la Israel que está localizada allá en Palestina, de esa Israel, que a lo que yo escuché y leí, Israel tiene una de las discotecas para homosexuales más grandes del mundo. Bueno, ahí está contada también, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. De manera que, mis hermanos, si usted ha cometido el error de, como yo en algún momento, de ofrendar a Israel, no lo haga más, arrepiéntase, porque la Biblia enseña que es una nación pagana y merece el juicio severo de Dios, merece beber la copa de la ira de Dios, todita, todita. Dice el verso también que y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y como dije al inicio, este capítulo 18 abarca mucho la caída económica del sistema mundano, de la gran Babilonia, la gran ramera. Nótese que dice mercaderes. El sistema económico es importante para Dios. Dios es un Dios que nos enseña de economía desde la fundación del mundo. Él hizo todo con inteligencia. Él hizo todo autosostenible, ¿verdad? Encontramos en la naturaleza un ecosistema impresionante. Tan impresionante que no se ha encontrado ningún planeta como la Tierra. De manera que como el hombre ejerce su mayordomía es importante para Dios. Y el hecho que la palabra mercaderes esté en este texto y sea una de las razones por las cuales la ira de Dios viene, esto es importante. En el tiempo de los destinatarios, Roma ejercía mucho de su poder económico a través de las exportaciones e importaciones. La parte marítima era muy importante, siempre ha sido importante. De hecho, hoy en día se cree que la mayor contaminación para la capa de ozono no están en los carros o en las fábricas o en los edificios, están en los barcos allá, en los océanos. A Franklin Chan le están tratando de motivar de que no invierta tanto en un motor de plasma para automóviles o cosas de la tierra, sino que se enrumbe más a la zona marítima, porque ahí es donde más hay contaminación. De manera, ¿y por qué nos dice este texto eso? Recordemos que los hermanos destinatarios estaban sufriendo porque no los dejaban trabajar. Ellos querían trabajar. Ellos eran pobres, pero no por vagancia, por pereza, nada de eso. Ellos eran pobres porque esta gran Babilonia no los dejaba trabajar. Porque esta gente tenía sus convicciones muy profundas. Eran cristianos radicales. Y hermanos, esa palabra casi no se escucha. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un cristiano radical. O sea, o soy cristiano o no lo soy. Y voy a agarrar este libro de manera que lo que aquí dice lo obedezco sí o sí, me toca. Y cuando hoy en día, si alguien, un cristiano hace esto, otros cristianos lo toman a ese verdadero cristiano como un legalista. Oye, no te vayas al extremo. La Biblia lo dice, pero no lo haga, no lo aplique así. Y cuestiona la forma en que el cristiano radical aplica la Biblia. Debemos aplicarla a nuestra vida de manera radical. Si la Biblia lo dice, lo hago. Pero no me siento como con ganas de hacerlo. Mis hermanos, al carajo lo que yo siento. La palabra carajo no es mala. Investíguela, no es mala. Al carajo lo que siento. Al carajo lo que pienso. Me conviene, por amor a mi alma, por amor a mi familia, a mis hijos, hacer lo que la Biblia dice de manera radical. Y así eran los destinatarios, que no me dejan trabajar. ¿Sabe qué? Al carajo su oferta laboral. Pero yo no voy a doblar mis rodillas al César ni a ningún ídolo. Me quedaré pobre, moriré pobre, pero viviré rico en una eternidad con mi Señor. Ese era el pensamiento de los verdaderos cristianos, de la iglesia de Esmirna. Aquí en este pasaje Dios le está diciendo a las iglesias destinatarias, esos mercaderes que ustedes le dijeron no por sus convicciones cristianas,
tienen el juicio definitivo. No hay vuelta atrás. Ya, pero todavía no. Pero van a caer. Todos los mercaderes caerán. ¿Y qué decir de hoy? Hoy en día, mis hermanos, muchas empresas te quieren contratar, pero tienes que adoptar un vocabulario que esté acorde con la insensatez de la ideología de género. Saluden todos, todas, todes. Y si puede escribirlo así. Mis hermanos, está bien cuando usted llega a algún lugar y decir, ¿cómo están todos? Punto, todos. Ahí está, gramaticalmente ahí está bien. No todes. Hermanos, estamos en el momento histórico donde nunca antes en la historia el ser humano había sido tan estúpido. Disculpen la palabra, pero es que no hay otra. Tendrían que cambiar todas las canciones que dicen usted o tú y ponerle un T. Todo tienen que cambiarlo. Es lo más absurdo que ha desarrollado una generación que tiene un cerebro de tiranosaurio. Mi hijo pasa viendo dinosaurios. Hay un dinosaurio que tiene un cerebrito así. Parecía una paleta. Pero esa es la generación que enfrentamos. Y esa es la generación que va a caer. Y gloria a Dios cuando caiga. Debemos gozarnos y gozarnos en Dios, porque esto va a pasar, sí o sí. Si usted es cristiano, ama la justicia. Y vivimos en un mundo donde nosotros deseamos ver la justicia de Dios caer. Este mundo es una guarida de bestias. Es una guarida de demonios. Aquí es donde se refugia el profeta, el gran dragón y la bestia. Y ahí está, se mueve entre ellos y ellos lo abrazan, lo promueven, lo escuchan y hacen todo lo que ellos quieren. Estos mercaderes, mis hermanos, esa palabra está ahí porque es importante para Dios. Ellos merecerán y recibirán el juicio divino. Leo Timoteo 6:10, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Babilonia, una de las características de ella es que su ídolo es el dinero. Como alguien dijo, hoy ya no adoran a un becerro de oro, hoy adoran al oro del becerro. Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, y su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. El mundo, mis hermanos, nos va a bombardear por todos lados, por todos los medios tecnológicos, y nos va a decir, hazte rico, hazte rico, hazte rico. Tanto así que pasamos de tener un grupo de Liverpool, estoy hablando de los Beatles, ahora, hace tiempo, ¿verdad? Y ahora, artistas que se llaman, por ejemplo, 50 Cent, 50 centavos. Así, el llamado Curtis James Jackson se puso su nombre artístico 50 Cent, 50 centavos. Lo nombro a él porque él ha sido un músico muy, o digamos que músico, era un rapero, muy influyente en Estados Unidos y tiene discografías y música y videos, y uno de los lemas más populares de él fue hazte rico o muere en el intento. Y esa es la filosofía de la Gran Babilonia. Menciono estos ejemplos de la música, ya que el mercado, los mercaderes de la misma, hermanos, hacen millones de billones de dólares. Es multimillonaria la influencia, la riqueza que se hace de la música, y es muy influyente en los jóvenes. Mira a un joven cómo se viste y usted puede adivinar a cuál artista está escuchando. Mis hermanos, y es que los artistas salen con esas fachas en los videos, pero luego los ve usted vestiéndose de una manera
moralmente bien. Y hace que los jóvenes, que no los ven en sus vidas normales, sino que los ven en sus videos, imiten esas modas inmorales. No solo la música, es donde los mercaderes están promoviendo la ignorancia, los valores anticristianos en este mundo, las drogas, el sexo. Si hacemos lista de todos los mercaderes, el comercio actual, que están haciéndole un daño terrible a la sociedad, que están bajo los hilos del titiritero, mis hermanos, no acabaríamos. La industria del aborto, liderada por Planned Parenthood, la industria de la pornografía, la industria de las farmacéuticas. Yo no sé si usted sabía, pero el lema de las farmacéuticas es paciente curado, cliente perdido. Paciente curado, cliente perdido. Mis hermanos, hoy estamos en una época donde las personas quieren comprar un carro y preguntan cómo está de llantas, qué aceite usa, qué gasolina usa o es eléctrico. Y interrogamos al que nos va a vender el carro y lo llevamos al taller, pero no interrogamos al médico. ¿Y usted qué me va a dar? ¿Y qué contiene esa pastilla? ¿Y qué contiene ese líquido que me va a poner? Deme la lista de lo que yo me voy a poner a mi cuerpo. Eso no lo hacemos y nos están matando. Es el lema de ellos. Primera Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo esto que está pasando en el mundo, en todas estas áreas sociales, la política, las artes, la salud, la economía, lo que está detrás de esto son idólatras que idolatran el dinero. La raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, aprendámoslo, 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice Pablo que por la cual algunos codiciándolos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. En su apogeo, Roma era el depósito de todos los productos del mundo antiguo. Roma, siendo rica, empobreció a la iglesia de Esmirna, entre otras. Las iglesias destinatarias fueron consoladas con este capítulo. Ellos probablemente recordaron, como a mí se me vino a la mente, también Eclesiastés. Eclesiastés es un libro cristiano, filosófico, hermoso. Dice el capítulo 1, versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Qué énfasis, un rey escribiendo estas palabras. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hoy en día, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, porque estos mercaderes que han fornicado con la Gran Babilonia quieren inyectar en nuestra mente, reprogramarnos para que vayamos en pos de metas mundanas. Ay, necesito una casa hermosa, un condominio, porque ocupo subir de nivel. Así hablan, es que hay que subir de nivel. Necesito un carro. Muchas personas se sienten identificadas en lo que son o encuentran una identidad en las cosas materiales. El cristiano verdadero no es influenciado por eso. El cristiano verdadero encuentra su verdadera identidad en Cristo, no en los bienes de este mundo. Todo es vanidad, dice el predicador. Yo pensaba, cuando veo este versículo, en la iglesia de la Odisea. En este verso, mis hermanos, y en muchos que hemos analizado, la iglesia de la Odisea, por ejemplo, recibió una que otra cachetadita amorosa por parte del Padre, por parte del Espíritu Santo, por parte de Cristo.
¿Recuerdan Apocalipsis 3, del 17 al 18, la iglesia de la Odisea? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Véanlo cómo se mofaba, hacía alarde de esta iglesia. De nada tengo necesidad. Y las palabras de Jesús: no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hoy en día cristianos, sin darse cuenta, están alineados con esta filosofía económica de la Gran Babilonia. Compran condominios para ellos, para sus hijos, y otros condominios más para rentar. Pero para el reino de Dios, como decimos los ticos, bien coditos, limosnas es lo que dan. Qué miserable son, tacaños y avaros, esos que se dicen ser cristianos. Hoy en día hay cristianos, mis hermanos, adinerados, pero pobres, porque no invierten en el reino de Dios. No todos, por otro lado, hay otros cristianos que igualmente con esa capacidad de adquisitiva, es cierto, se ven beneficiados, obviamente, pero también son muy generosos. Hay cristianos con esa capacidad que han invertido verdaderamente en el reino de Dios, bendiciendo a otros, supliéndoles necesidades, incluso hasta de vivienda. No todos son así, pero qué miserables y patéticos son los cristianos que dicen ser cristianos, que tienen mucho poder económico, pero para el reino de Dios no dan migajas, dan migajas. Poco se habla del mandamiento no codiciar. Están los 10 mandamientos, el número 10, Deuteronomio 5:21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como leímos en la historia, en la introducción, este rey, en lugar de invertir sus propios recursos en sus sueños, no, despojó a los pobres para financiar sus proyectos satánicos, para ir y abarcar más y tener más, y de paso destruir el protestantismo, el evangelio, a los cristianos. Y el Papa de la Iglesia Católica apoyándolo. Colosenses 3, del 5 al 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. Hemos dicho una y otra vez que los juicios de Dios vienen sobre los idólatras, y este capítulo 18 abarca la parte económica, porque la avaricia es idolatría. Los reyes de la tierra practican esta idolatría, y los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que la gente dice cuando se le invita a una iglesia? No, porque los pastores se roban los diezmos. Es uno de los argumentos de las personas. Cuando yo escucho eso, yo le digo: mira, ¿y los conoces a todos? ¿Has ido a cada iglesia en Costa Rica y has pedido los estados de cuenta de cada iglesia, y usted ha constatado de manera científica que todos los pastores roban? Hermanos, es que ese es el pensamiento del idólatra. O aquel que dice: yo no estoy de acuerdo con que se cobren los diezmos, y hablan en la iglesia por los diezmos y los diezmos. Pero como yo lo he pensado y lo he escuchado a muchos también decir, yo nunca he escuchado a alguien que esté en contra de los diezmos que argumente se debe dar más, no solamente el 10. Nosotros, ahora que tomo el tema, nosotros creemos que debe ser una ofrenda voluntaria y privada. No precisamente la Biblia habla de un 10%, pero es un porcentaje realmente decente para empezar. Y hermano, cuando usted practica empezar por ahí, realmente y fielmente, yo no lo digo yo, lo dice la Biblia.
que Dios se encarga de suplir nuestras necesidades conforme a las riquezas de gloria que hay en Cristo Jesús. Y no es evangelio de la prosperidad. Es que es más bienaventurado dar que recibir. Que Dios nos manda como miembros de iglesia a estar pendientes de las necesidades de la iglesia. Dios nos manda a estar pendientes del pastor. Debe ser el sueño de cada miembro de la iglesia poder sustentar al pastor, que el pastor no pase por ninguna necesidad. Eso lo tenemos en la confesión de fe. Es nuestro deber, hermanos, velar por esas cosas. Y una manera que se debe velar con responsabilidad es cuando se da a la iglesia, las arcas de la iglesia, y de ahí salen para las necesidades que hay en la iglesia o en algún otro hermano que está pasando necesidad. No nos olvidemos de dar. No cuidemos de nuestra vida financiera, porque por estas cosas viene el juicio de Dios. Es idolatría. ¿Está dando para la obra de Dios? ¿Está dando? ¿O das limosnas para el avance del reino y las ofrendas grandes las obtiene la Gran Babilonia? ¿Cómo estamos manejando las finanzas? Te invito a hacer ese análisis financiero, que honres a Dios con tus finanzas, ya que éstas revelan si nuestro corazón está inclinado en la ciudad de las tinieblas o en la ciudad de la luz. Ahora estos mercaderes que habla el verso 3, lamentablemente estos mercaderes se han metido en las iglesias. Y ahí sí aprovecho para denunciar el maldito evangelio de la prosperidad que viene desde el infierno. Esos falsos pastores, predicadores, payasos, porque son unos payasos. Un Cash Luna es un payaso, Benny Hinn, Joel Austin, Marcus Witt, Danilo Montero, toda esa gente, Dante Gebel, con nombre y apellido, son unos payasos que lucran y se han beneficiado de la fe. Entran en el versículo 3, se han enriquecido con Babilonia, mercaderes. Han hecho de un mercado la fe. Se han beneficiado financieramente de la fe. Por ellos el cristianismo es blasfemado. Y el juicio viene. El juicio viene. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. A los reformadores protestaron contra los católicos romanos. Pero hoy en día a nosotros nos toca protestar contra los mismos evangélicos que han hecho de la fe un mercado. Se han enriquecido de la potencia de sus deleites, como dice el verso 3. Han fornicado con la Gran Babilonia. Y eso es muy importante. Es muy importante porque el verso 4 hay un llamamiento importante. Hay un mandato a huir de Babilonia y hay una advertencia para el desobediente. Dice el verso 4, y oí otra vez otra voz del cielo. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Mis hermanos, esa palabra pueblo mío es tan amorosa porque es posesivo. Son míos, yo los amo, salgan de ahí. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Qué importante es este verso. Permítame primero aplicárselo a las iglesias destinatarias. Por ejemplo, Pérgamo. Es como Dios le estuviera diciendo, saca a Babilonia de tu iglesia. Deshazte de la doctrina de Balaam y los nicolaitas. A la de Tiátira, saca a Babilonia de la iglesia, saca a patadas a esa Jezabel. A la de Sardis, saca a Babilonia de la iglesia que te tiene muerta. Tu eclesiología está muerta, tus obras están muertas por causa de Babilonia. Sácala, huye de ahí. La Odisea, saca a Babilonia de la iglesia, la Odisea. La falsa riqueza, recuerda, eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Arrepiéntete. Y uno de los frutos de ese arrepentimiento, iglesia, la Odisea, es que saques a Babilonia de la iglesia.
Ahora una aplicación personal. ¿Está Babilonia en mi corazón? ¿Hay en mí pereza espiritual, pereza de orar, de leer la palabra y estudiarla? ¿Hay en mí afán por las riquezas? ¿Estoy dejándome reprogramar por el falso éxito en que nos bombardean en las redes sociales? Usted va a ver un video en YouTube y cada rato anuncios, todos tienen que ver con dinero. Yo no sé si estabas apercibido de esto, pero hay esta forma de hacer dinero y empiezan a mostrar hasta los cheques. ¿De qué forma nos estamos dejando reprogramar por estas cosas? Hay afán por las riquezas, hay afán por la lujuria, por deseos sexuales desordenados, por mentiras, por avaricias, robos. Sea lo que sea, huye a los pies de Cristo. Él nos hizo libres de la gran Babilonia. Él compró nuestra ciudadanía en la cruz con su sangre, para que nosotros ya no seamos miembros de la gran Babilonia, ya no somos ciudadanos de la gran Babilonia, ahora somos ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo, que rogamos a los ciudadanos de Babilonia, en el nombre de Jesús, les rogamos, arrepiéntanse, reconcíliense con Dios. Me encanta Moisés. Hermanos, él estaba en una de las mejores posiciones en la gran Babilonia, en ese entonces Egipto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Hebreos 11:24? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse ser hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Moisés realmente huyó de Babilonia. Obedeció a este llamado que encontramos en el verso 4, de esta otra voz que sale del cielo, que dice: salid de ella, pueblo mío. Yo soy tentado a pensar, mis hermanos, que esta voz es de Dios. Es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Israel espiritual. Esa voz del Cordero. El pueblo fue comprado con la sangre del Cordero. Y dice la voz: salid de ella, pueblo mío. Es el pueblo de Dios quien realmente va a salir de la gran Babilonia. Porque, mis hermanos, hay un llamado por parte de Dios. Dios, cuando nos compró en la cruz del Calvario, Él ya nos santificó. Él ya nos ve perfectos, santos sin mancha. Pero hay una santificación progresiva mientras peregrinamos aquí en la tierra. Y es Dios cumpliendo esa obra en nosotros, porque Él lo prometió. Como le dijo Pablo a los Filipenses 1:6, porque estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Cristo. De manera que este pueblo obedece. Pero si no obedece, hay una advertencia. Dice: para que no seáis partícipes de sus pecados. Dios nos quiere a nosotros realmente para nada involucrados en los pecados de la gran Babilonia. Debemos santificarnos. Y dice: para que no seáis partícipes en sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Note la palabra parte. Nosotros no vamos a beber la ira de Dios. Como lo hemos expuesto, Cristo vivió la copa de ira de Dios que merecía tomar la iglesia. Él la bebió. Y nosotros, la iglesia, hemos bebido la copa de misericordia. Todo por gracia. Pero Dios, a quien toma por hijo, lo disciplina. Y en este mundo somos castigados de manera
paterna. Nuestro Padre Celestial, para corregirnos, nos disciplina, nos da esas nalgaditas amorosas. Pero Dios no quiere hacerlo. De hecho, yo siempre me acuerdo de las palabras del pastor hacia sus hijos. Obedeces por las buenas o al final vas a obedecer por las malas. Obedeces, obedeces. Así es Dios para con la iglesia. Iglesia, obedece por las buenas o te voy a dar algunas nalgaditas amorosas para que obedezcas por las malas. Y así es, mis hermanos. Por lo tanto, ya se me fue el tiempo y lo vamos a dejar hasta acá. Huyamos de la gran Babilonia. Cuidémonos de ser influenciados por ella. Padres que escuchan ese mensaje, corramos apasionadamente a los pies de Cristo cada día. Hagamos oraciones preventivas, oraciones que anticipemos nuestra huida ante la tentación, como huyó José cuando fue tentado por la esposa de Potifar. Oremos para no caer como lo hizo David, que en un momento de ocio vio y codició lo que no debió haber visto ni codiciado. Y se confió y cayó. La palabra de Dios nos exhorta a estar firmes, a velar. El que está firme, mire que no caiga. Debemos velar para no caer, estar firme, mantenernos firmes, estar apercibidos de que estamos en una batalla bestial, enorme, contra una sociedad cada vez más insensata, incoherente, para nada piadosa, todo lo contrario. Y nosotros los padres debemos velar por nuestras esposas, nuestros hijos, porque somos influencia para ellos. Hay estadísticas que enseñan que si el padre decide seguir a Cristo, hay más probabilidad, una probabilidad altísima, de que sus hijos también vayan en pos de Cristo. No así si es una mamá sola. No así si están ellos solos, menos. Hombres, corramos nuestra carrera. Padres de esposos. Y cada uno individualmente. Al final también la vida cristiana es una carrera. Debemos correrla de manera individual. Gloria a Dios por las familias cristianas, porque nos ayudamos mutuamente a correr la carrera individual. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de hoy. Dios nos ha permitido llegar hasta el verso 4. De hoy en 8, si Dios lo permite, continuaremos con los demás. Vamos, mis hermanos, a orar. Mi Señor y mi Dios y Padre eterno, poderoso, tú eres santo, tú eres 3 veces santo, eres digno de recibir la gloria, la alabanza, el poder. Tuyos son los juicios, verdaderos son sus juicios, Señor, inescrutables sus proezas, sus palabras eternas, Señor Dios. Te damos la gloria y la honra a ti. Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Hoy más que nunca somos bombardeados. A veces desde francos que no lo esperábamos. Desde ahí pueden venir ataques satánicos. De esta gran Babilonia. Señor, como vimos, 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ayúdanos a huir de la avaricia, de la idolatría. Permítenos, Señor, dar con generosidad para la causa del reino de Dios, para que el reino de Dios se fortalezca, crezca y avance. No permita, Señor, de la manera que administramos nuestras finanzas, sea una manera babilónica. Muchas veces administramos así. Perdónanos. Ayúdanos a administrar de manera bíblica, creyéndote a ti, el Dios dueño del oro y de la plata. Más bienaventurados dar que recibir. Tú suples. Tú eres nuestro suplidor, nuestro proveedor.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Dice su palabra en el Salmo 23, mi copa está llena, rebosando. Tú unges mi cabeza con aceite. Permítenos deleitarnos en la casa de Dios todos los días, Señor. Bendice a tu iglesia. Santifícala más. Moldéala más. Haznos, Señor, hombres piadosos que toman a sus mujeres y a sus hijos por la senda de la vida eterna. Bendice cada familia de la iglesia. Oramos por el país. Ten misericordia del país. Ten misericordia a los que nos gobiernan. Y oramos para que tú nos uses y nos ayudes de igual manera a ir allá a la Gran Babilonia y decirle a las personas, salgan de ahí, salgan de ahí. Y el pueblo de Dios va a escuchar la voz del pastor y va a salir de ahí. Pero ayúdanos a ir a predicar. Señor, también oro por aquellos cristianos que están metidos en iglesias falsas, donde se predica un falso evangelio de la prosperidad, este evangelio satánico. Sácalos de ahí, Señor, y permite que más iglesias bautistas reformadas sean plantadas. Permite que este avivamiento de la reforma en Centroamérica, Latinoamérica, continúe creciendo. Levanta cristianos radicales, que tomemos la palabra de Dios en serio, como lo que realmente es, palabra de Dios, del Altísimo, del Creador de los cielos y de la tierra. Palabra viva y eficaz es tu palabra. Gracias por ella. Yo te pido, Señor, que me dé, Señor, el gozo de terminar este libro, Señor, de Apocalipsis, y poder decir, Señor, tu palabra ha transformado vidas. Señor, ese es el anhelo de los que predicamos, ver vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas que no son las mismas, personas que van obedeciendo con un corazón sincero, con un corazón, Señor, desinteresado a Cristo, al hermano, a la hermana. Fortalece a la iglesia en salud, fortalece a la iglesia en la parte económica, los ingresos. Permítenos administrarlos bien. Permítenos soñar, ¿por qué no?, con un nuevo local. Porque donde estamos, Señor, qué lindo decir, ya no cabemos. Pero para decir en algún momento ya no cabemos, Señor, debemos salir y predicar el Evangelio. Ayúdanos a ser obedientes a la gran comisión y honrarte, Señor, de estas formas. Gracias por sacarnos de la Gran Babilonia, Señor, y nos gozamos porque caerá. El juicio viene y nosotros nos gozaremos en ese gran día. Así oramos, Señor, para que si en tu soberanía permites que este mensaje sea escuchado a más personas, que el Evangelio los saque de la Gran Babilonia, que puedan salir corriendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos así, Padre Santo, dándote gloria y honra, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo a todos, bendiciones, el Señor les bendiga. De hoy en 8 continuamos con el mensaje, la palabra de Dios en Apocalipsis 18.